Continuamos entonces con el grado de penetración de la radiografía. El grado de penetración es uno de los criterios más importantes para evaluar la calidad diagnóstica de una placa radiográfica, ya que determina en gran parte lo que podemos decir de un estudio radiográfico. Se considera que una proyección PA está bien penetrada cuando nos permite observar los espacios intervertebrales a través de la silueta cardíaca, sin que esto implique ver todo el detalle anatómico de la vértebra, es decir, ver los pedículos, ver los procesos espinosos o incluso ver los procesos transversos. Una placa demasiado penetrada se define aquella en la que podemos ver el detalle anatómico de las vértebras que se encuentran situadas detrás de la silueta cardíaca. Por el contrario, una placa poco penetrada es aquella donde no podemos ver los espacios intervertebrales a través de la silueta cardíaca. En resumen, lo que nos está diciendo este criterio es que debemos ver los espacios intervertebrales detrás de la silueta cardíaca, mas no el detalle anatómico de la vértebra. ¿Y qué es el detalle anatómico de la vértebra? Los pedículos, los procesos espinosos y los procesos transversos. ¿Y cuál es la justificación de esto? Resulta que una placa poco penetrada no nos permitirá evaluar el parénquima pulmonar que está detrás del corazón, como tampoco el parénquima pulmonar que generalmente se proyecta por debajo de los hemidiafragmas, es decir, el parénquima pulmonar de los segmentos basales de los lóbulos inferiores, especialmente el basal posterior y basal lateral de ambos lóbulos inferiores. Si la placa está poco penetrada, ese parénquima pulmonar no será valorable en esta proyección. Por el contrario, cuando una placa está demasiado penetrada, nos va, entre comillas, a quemar todas las radiopacidades que estén en el tórax. Por lo tanto, ni muy penetrada ni muy poco penetrada. Veamos esto con un ejemplo. En esta proyección PA estamos resaltando los cuerpos vertebrales que se encuentran detrás de la silueta cardíaca. Como podemos ver, los espacios intervertebrales son claramente identificables. Sin embargo, no podemos ver más que eso. En este caso no estamos observando ni los pedículos, ni los procesos espinosos, como tampoco los procesos transversos. Sin embargo, si observamos esta vértebra torácica un poco más craneal, sí que podemos ver el detalle anatómico. De hecho, vemos el cuerpo vertebral en color azul, el proceso espinoso en color púrpura y los pedículos en color amarillo. En algunas ocasiones se podrían observar también incluso los procesos transversos. Entonces, esta es una placa adecuadamente penetrada en la que podemos ver los espacios intervertebrales por detrás de la silueta cardíaca sin ver el detalle anatómico de la vértebra a este nivel, pero en las vértebras torácicas más craneales sí que podemos ver estas estructuras. Lo opuesto a esto es una radiografía poco penetrada. Como ven ustedes, los espacios intervertebrales de las vértebras torácicas que están por detrás de la silueta cardíaca no se logran identificar, y mucho menos el parénquima pulmonar retrocardíaco, como tampoco el parénquima pulmonar que se proyecta por debajo de los hemidiafragmas en la proyección postero-anterior y que, como les decía antes, corresponde al parénquima pulmonar de los segmentos basales posterior y lateral de ambos lóbulos inferiores. Entonces, estas zonas que ya de por sí son difíciles de valorar, en una placa poco penetrada se hacen imposibles de valorar. Lo opuesto a una placa poco penetrada es una placa demasiado penetrada, ¿sí? En este caso se utilizó demasiado kilovoltaje para la contextura del paciente. Y por eso es que decimos que una placa muy penetrada ha quemado, entre comillas quemado, el parénquima pulmonar del paciente.
Es decir, el término técnico sería que ha velado completamente la placa radiográfica y las radioopacidades tenues o pequeños nódulos pues no se van a quedar observando en este tipo de técnica de estudio. Otra cosa importante es que en una placa muy penetrada sí que podemos ver el detalle anatómico de las vértebras torácicas que están por detrás de la silueta cardíaca. Es decir, esta radiografía no ha quedado como una radiografía del tórax, sino como una radiografía con protocolo para columna torácica. Por supuesto que no es lo ideal para una radiografía del tórax. Así terminamos el grado de penetración de la placa radiográfica. En el próximo video tutorial revisaremos el grado de inspiración. Hasta entonces.